Semana 8. La modernidad de lo barroco. Bolívar Echeverría. El concepto de barroco ha salido de la historia del arte y la literatura en particular, y se ha afirmado como una categoría de la historia de la cultura en general. El intento del presente ensayo, más reflexivo que descriptivo, es el de explorar justamente aquello que nos llama a identificar como barrocos ciertos fenómenos de la historia de la cultura y a oponerlos a otros en un determinado plano de comparación. Se trata de proponer una teoría, la necesidad sentida en la narración histórica de construir el concepto de una época barroca se conecta con una necesidad diferente, que aparece en el ámbito de un discurso crítico acerca de la época presente y la caducidad de la modernidad que la sostiene. Resulta ya evidente que no solo lo económico, lo social, lo político o lo cultural o una determinada combinación de ellos. Habla de una crisis que estaría en la base de todas ellas. Hablamos de una crisis civilizatoria. ¿Por qué se puede hablar de una crisis civilizatoria y no simplemente de una crisis económica, social o política? Creo que todas las crisis mencionadas se fundamentan en un solo tipo de racionalidad y valores que se remontan a la civilización dominante. Y esta racionalidad está plagada de una serie de falacias y presupuestos incompatibles con la vida en general y la vida humana en particular. Que las consecuencias desastrosas prácticas e históricas recién empiezan a manifestarse hoy de manera innegable. Tiene que ver con dos factores trascendentales: el proceso histórico de la globalización o la mundialización del modelo occidental en los últimos 50 años, sobre todo a través de la ideología del desarrollismo y el consumismo, por un lado, y la aceleración de la economía ficticia especulativa en desmedro de una economía real. La modernidad fue una modalidad de la vida humana que poco a poco se ha convertido en su esencia. Cuando hablamos de una crisis civilizatoria, nos referimos a la crisis del proyecto de modernidad que se impuso en este proceso de modernización humana. El proyecto capitalista que se fue afirmando y afinando lentamente al prevalecer sobre otros alternativos y que domina actualmente, convirtiendo un esquema operativo capaz de adaptarse a cualquier sustancia cultural y dueño de una vigencia y una efectividad históricas aparentemente cuestionables. Sin duda, se trata de una crisis porque la civilización de la modernidad capitalista no puede desarrollarse sin volverse en contra del fundamento que la puso en pie y la sostiene, es decir, la del trabajo humano que busca la abundancia de bienes mediante el tratamiento técnico de la naturaleza. Entonces, lo que hace una crisis, o en este caso, lo que hace la crisis civilizatoria, es que en lugar de satisfacer las necesidades humanas, lo que hace es eliminarlas y en lugar de cuidar o potenciar la productividad natural, la aniquila, la está matando poco a poco. El barroco parece constituido por una voluntad de forma que está atrapada por dos tendencias contrapuestas respecto del conjunto de posibilidades clásicas, es decir, naturales o espontáneas, de dar forma a la vida y además empeñada en el esfuerzo trágico e incluso absurdo de conciliarlas mediante un replanteamiento de ese conjunto, a la vez como diferente y como idéntico a sí mismo. La estrategia del mestizaje cultural sin duda es barroco.
La expresión del no, de la negación o de la contraposición a la voluntad del otro debe seguir un camino rebuscado. Tiene que construirse de una manera indirecta y por inversión. Para decir que no en un mundo que excluye esta significación, es necesario trabajar sobre el orden valorativo que lo sostiene, despertarle la contingencia de sus fundamentos, exigirle que dé más de sí mismo y se transforme, se traslade a un nivel superior, donde aquello que para él no debería ser otra cosa que un reino de contravalores condenado a la aniquilación, pueda salvarse, integrado y revalorado únicamente y exclusivamente por él.